Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Hola, buenas tardes. Les saluda Sandra Vázquez a nombre de todo el equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y por supuesto saludo con mucho gusto dándole la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, quien es conductor de este programa. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? Amigos radioescuchas, buenas tardes. Hoy conoceremos la manera en que un puñado de trabajadores, entre artesanos y proletarios, asidos al pensamiento anarquista, crearon una casa para educar y organizar a los obreros en la capital del país, y así preparar el advenimiento de una sociedad libre de cualquier forma de opresión durante la Revolución Mexicana. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Ana Rivera Carbó. Nuestra invitada es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, precisamente con la tesis doctoral La Casa del Obrero Mundial, hoy convertida en libro. Es profesora investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre otras publicaciones, mencionaremos Tras los pasos del general Mujica, o Cómo escribir una biografía política, La Revolución en la Ciudad de México, Los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial y CEMO, Fotografía y Anarquismo. Y antes de empezar, le invitamos a que exprese sus opiniones, sus dudas, sus comentarios al correo electrónico mexicoysushistoriadores@gmail.com. Se lo repito, México y sus historiadores, junto en bajas, @gmail.com. Y a los teléfonos 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Y recuerde que tenemos un excelente regalo para usted que nos escucha. En esta ocasión, 5 ejemplares de La Internacional Comunista en México. La Internacional Comunista en México, de Gabriela Spencer y Rina Ortiz, para quienes nos contesten una sencilla pregunta que Pablo nos dirá. Así que, Pablo, ¿qué pregunta? Bueno, pues la pregunta es así como capciosa, ¿verdad? ¿Cuándo se celebró por primera vez el Día del Trabajo en México? Llámenos, contesten esta pregunta, y además fíjense que nuestra querida amiga Ana Rivera Carbó, nos trajo 2 ejemplares de este libro del que vamos a hablar ahora, que se llama La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, para las personas que contesten esta pregunta, pero también que nos hagan algún tipo de comentario. Se llevan el libro. Nada más hay 2 ejemplares y además es un libro, bueno, ¿qué les digo? Buenísimo. Ana Rivera Carbó, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo, gracias por la invitación. Bueno, empezamos así como muy atrabulariamente, lo que indica que somos un programa en vivo, ¿verdad? Claro, claro. Ana, recientemente ha salido La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, que aborda, bueno, un tema súper interesante de la Revolución Mexicana, como son los obreros. Dice cierta historiografía que la Casa del Obrero Mundial no fue como nada, como una organización por ahí perdida, como un movimiento social ahí perdido, pero tuvo su importancia, ¿no es cierto? Efectivamente, el papel de los trabajadores urbanos, que fueron un porcentaje muy menor en comparación con la participación campesina en la revolución, tuvieron una importancia creciente en el transcurso de la revolución, y es una importancia creciente justamente a partir de su afiliación a esta organización, la Casa del Obrero, como se llama originalmente. Luego se le añadió la palabra mundial para ponerla en el contexto del internacionalismo proletario de la época. Y esta organización proporcionó una ideología que le permitió a los trabajadores irse posicionando en este contexto de una revolución esencialmente agraria.
¿No había una organización similar o parecida antes? No, antes... Esta organización emerge con la revolución. Sí, antes lo que había eran organizaciones de carácter mutualista, es decir, sociedades de ayuda mutua, donde los trabajadores, sí, muy vinculado al artesanado, no a los obreros industriales modernos, digamos. Pero justamente esta apertura que permite la revolución maderista, en un escenario en el que hasta entonces, por ejemplo, el derecho de huelga no existía, no existía el derecho de asociación en forma de sindicatos. Entonces, la revolución maderista abre unos espacios, aunque no lo haga en términos legales todavía, pero sí, al haber esta ruptura con el orden porfiriano, se crea la posibilidad de moverse. Y los trabajadores lo aprovechan, y ya en el verano de 1912 hay 8 individuos que fundan un grupo anarquista Luz. Y muy poquito después, 3 meses después, convierten este grupo anarquista Luz en la Casa del Obrero, que ya se propone 2 cosas muy importantes, que son la organización sindical, por un lado, que es una organización tendiente a las mejoras inmediatas, ¿no? La jornada de trabajo, el salario mínimo, el descanso semanal, etcétera. Y por otro lado, se proponen fundar una escuela y un periódico. Y esto con una finalidad más a largo plazo, que es lo que justamente le da sentido al anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo proponía, sí, trabajar en pos de la gran revolución mundial, ¿no? Propuesta por los anarquistas y por todos los socialismos de la época, pero, por otro lado, ir trabajando por mejoras concretas aquí y ahora. Y eso fue un discurso muy atractivo para tanto los artesanos como los obreros industriales, que veían la posibilidad, sí, de mejorar ahorita en lo que llegaba el momento de esa gran revolución social que soñaban. Claro. Bueno, fue el primer germen de estas grandes organizaciones que después van a surgir en los 20 y en los 30. ¿En dónde surgió? ¿Quiénes fueron los personajes que fundaron esta organización? Es interesante porque hay una combinación, por un lado, de trabajadores, ¿no? Metalúrgicos, canteros y tipógrafos, sobre todo los tipógrafos en todo el mundo fueron incitadores a la organización y a la lucha revolucionaria, porque eran, digamos, los trabajadores ilustrados, eran los que sabían leer y escribir y por lo tanto tenían acceso a todo el pensamiento revolucionario de la época. Y por otro lado hay todo un grupo de intelectuales que se vinculan a la casa. Pensemos, por ejemplo, en Antonio Díaz Soto y Gama, que estará entre los promotores de la organización, que era abogado. Está Rafael Pérez Taylor, que era un periodista conocido. Santiago R. de la Vega, que también era periodista y que había estado vinculado al magonismo. Entonces, hay este tipo de personajes, pero después la organización en sí es una organización promovida por los trabajadores. Esto es muy interesante, ver cómo hay, digamos, pocos nombres reconocibles. Y esto habla de cómo era una organización desde abajo. A mí a veces me dicen, bueno, a ver, para identificar qué es la Casa del Obrero, dime quiénes eran. Y claro, yo digo nombres de personajes, bueno, Rafael Quintero, Eloy Armenta. Pues sí, eran trabajadores, eran meseros unos, eran tipógrafos otros, eran electricistas, pero no son personajes que después se inserten en la política nacional y saquen tajada de la revolución. O sea, no pasaron de la Casa del Obrero. Exacto. La revolución no les hizo justicia a título individual. Sí a título colectivo, es decir, la Casa del Obrero, en el transcurso de la revolución, tuvo tal participación y tuvo tal negociación política, si quieres luego hablamos un poco de eso, que se logró convertir en un agente indispensable en estas negociaciones postrevolucionarias. Pero obtuvo ventajas no para ninguno de sus militantes en particular, sino para la clase obrera en su conjunto. Claro. Bueno, y surge en 1912.
con un grupúsculo. Un grupúsculo que crece muy rápido. Es muy notable cómo muy pronto la casa sí se fue convirtiendo en la primera gran central obrera. Sindicatos de toda índole surgió de las mutualidades se fueron convirtiendo en sindicatos, y estos sindicatos de toda índole se fueron afiliando a la casa. Y entonces encontramos muy pronto una gran variedad de sindicatos, mutualidades que forman parte de la Casa del Obrero y que se apoyan en sus huelgas y en sus luchas particulares, ¿no? Y encontramos muy pronto a todos estos trabajadores adoptando un discurso revolucionario de la época, ¿no? Hablando de la acción directa, del boicot, del sabotaje, la huelga general, etcétera. En vez de ser un gran movimiento, era como una lucha de demandas inmediatas de los trabajadores, ¿no? Es lo que te digo, es una combinación. Hay demandas inmediatas, las demandas estas muy conocidas que son comunes a todo el movimiento obrero en esos años en el mundo, la lucha por la jornada de 8 horas, la lucha por un salario mínimo, pero simultáneamente esta preparación y este discurso que lo encontramos en los periódicos de la casa de la sociedad libertaria por la que luchamos y que estará libre ya del capital, del Estado, de la Iglesia como instancias opresoras de los individuos. O sea que ese programa de demandas así como inmediatas fue como creciendo para cosas más amplias y imbuyéndose de la ideología anarquista. Así es. Ahora, estamos en un año fundamental que es 1912, que es el maderismo. ¿Cómo el gobierno de Madero condicionó la actuación, el despegue de esta casa? Mira, es interesante cómo ya Porfirio Díaz se había dado cuenta de la creciente importancia de las organizaciones de trabajadores y había incluso encargado un estudio sobre el tema a un político porfiriano que era Rafael de Zayas, quien le había Rafael de Zayas Enríquez, el que escribió un libro maravilloso. Veracruzano, y le alertaba ya sobre la necesidad de atender la cuestión obrera. Y durante el interinato de León de la Barra se fundó un departamento del trabajo, justamente para atender esta creciente problemática. Madero mantiene el departamento del trabajo, y el departamento del trabajo era una instancia pensada para negociar entre los trabajadores y los empresarios, ¿no? Es decir, en los conflictos obrero-patronales, que el Departamento del Trabajo, que dependía de la Secretaría de Gobernación, pudiera tener digamos que la función que ahora cumple la Secretaría del Trabajo. Exacto, o conciliación y arbitraje. Y lo que es muy interesante es que los trabajadores siempre criticaron la existencia del Departamento del Trabajo, defendiendo la idea de la acción directa. Es decir, los trabajadores no necesitamos y no queremos intermediación gubernamental porque el anarquismo plantea la abolición del Estado. Entonces, ¿para qué queremos su intermediación? Nosotros nos peleamos directamente con el capital, ¿no? No queremos intermediación. Entonces, será muy interesante cómo desde León de la Barra y con Madero y con Huerta, que mantiene el Departamento del Trabajo después del cuartelazo de febrero de 1913, los trabajadores insistirán en que no quieren la intervención del Departamento del Trabajo en sus conflictos laborales. A veces recurrirán al Departamento del Trabajo, pero, digamos, en su discurso siempre dirán que ellos no requieren de la intervención gubernamental. Claro. Anita, vamos a una pequeña pausa. Sandra, para los teléfonos. Claro que sí, Pablo. Los teléfonos aquí en el estudio son 5604-8229, 5604-7926. Tenemos una alada sin costo para todo el país que es 01800-670-1680. Y de igual manera usted nos puede enviar un mensaje desde su celular. Recuerde, inícielo con la palabra ciudadana. Deje un espacio entre esa palabra y su mensaje y mándelo al 30003. Gracias, Sandra. Bueno, ¿y cuál fue la relación o la reacción? Historiadores. Bueno, se metió, es que estamos en vivo y entonces luego no nos salen bien las cosas, ¿verdad? Pero está divertido y estamos platicando muy a gusto. ¿Cuál fue la reacción, cuál fue la postura del gobierno maderista ante esta nueva Casa del Obrero Mundial?
La reacción es ambivalente. Por un lado, Madero, con todo su discurso democrático de libertades ciudadanas y demás, pues manifestó, digamos, su apertura a esta beligerancia de los trabajadores. Aunque por otro lado, sí hubo intentos de controlar y de, digamos, mediatizar estas demandas obreras. De hecho, hay, por ejemplo, críticas feroces contra la casa en el periódico Nueva Era, que era el periódico, digamos, del maderismo, en donde, bueno, describen la modestia de la Casa del Obrero, que era un local muy sencillo, desde luego en la calle de Matamoros, ahí por el barrio de Tepito, y lo describen incluso con sorna, diciendo, bueno, estos pobres desarrapados que se sienten muy gallitos, ¿no? Ahora, y que ponen muchas demandas y demás. Y además, claro, toda esta movilización obrera se le convirtió en un problema serio a Madero, que tenía ya de por sí un cúmulo de problemas a nivel nacional. Tenía que enfrentar la rebelión orozquista, a los zapatistas, en fin, tenía una serie de problemas, y encima tenía en la capital del país una clase obrera con un creciente protagonismo y que además empezaba a adueñarse de espacios públicos. Hay un cambio de expresión del movimiento obrero, ¿no? Porque a finales del Porfiriato vemos, te digo porque yo he estado revisando el Imparcial, y bueno, los obreros textiles de allá de San Ángel, ¿no?, que dicen que los patrones son muy lindos y muy ad hoc, ¿no?, o que la política gubernamental les afecta en cuanto a medidas de ciertos impuestos, etcétera. Es como una clase obrera medio aletargada, ¿no? Y con la Casa del Obrero Mundial, pues revoluciona un poco simplemente el nivel de organización, ¿no? ¿Será cierto esta interpretación? Mira, a mí me parece que la casa lo que le da son dos cosas al movimiento obrero mexicano. Le da, por un lado, una organización que, si bien es originalmente capitalina, es una organización de la Ciudad de México, aunque después tendrá una proyección nacional, eso le da una mucho mayor fuerza. Es la primera central obrera que reúne trabajadores de distintos gremios, como te digo, unos que eran obreros altamente calificados de industrias muy modernas como los tranviarios o los electricistas, y por otro lado artesanos que, como alguna vez me dijo Adolfo Gili, artesanos que se soñaban clase obrera, ¿no? Todavía no lo eran, pero ya se soñaban. Entonces, por un lado, la Casa del Obrero da esta instancia de organización general. Como una identificación entre ellos, digamos, ¿no? Y por otro lado, la Casa da un discurso revolucionario. Un discurso revolucionario que es un discurso internacional. Porque si bien la Revolución Mexicana es una revolución profundamente nacionalista, es decir, nunca tiene pretensiones de proyección internacional, de exportar sus propuestas al resto del mundo, eso no lo tuvo. En cambio, los trabajadores asidos al pensamiento anarquista en la Casa del Obrero Mundial sí participaban de un discurso que en ese momento tenía un carácter internacional. Es el mismo discurso que encontramos en la prensa obrera de las grandes capitales del anarquismo mundial, en Barcelona, en Buenos Aires, en La Habana, en Nueva York. Se están escribiendo las mismas cosas. ¿Y hay una identificación de ellos con estos espacios? Absoluta. De hecho, habrá intercambio de la prensa. O sea, la casa enviará sus periódicos a estos sitios y recibirán periódicos de estos lugares. Estarán en contacto con, por ejemplo, el Congreso Anarquista de Londres en 1914. No pudieron enviar delegados propios porque estaban en una coyuntura en donde no tenían recursos. Oye, Anita, ¿y quién de ellos sabía de estas ideas en Europa y eso? Bueno, hay algunos claramente identificables, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, Jacinto Huitrón. El más conocido. Que es muy conocido, junto con otros que son conocidos porque escribieron después historias de la casa. Como Luis Araiza, como Rosendo Salazar, ¿no? Que son autores. Las pugnas de la gleba de Rosendo Salazar. Exactamente. Que es una maravilla. Es una maravilla porque, bueno, aunque después cierta historiografía ha dicho que, bueno, son textos muy aburridos, o bien textos en donde ellos mismos intentan posicionarse en la discusión política postrevolucionaria, siguen siendo una de las fuentes fundamentales para el estudio de la casa, porque
los archivos de la casa fueron requisados y destruidos una y otra vez, primero por Huerta, luego por Carranza. Entonces, es muy difícil encontrar documentación de la propia Casa del Obrero. Lo que existe son periódicos de la casa que afortunadamente se conservaron en el Instituto de Historia Social en Ámsterdam. Y después las propias crónicas de Araiza, de Salazar y de Huitrón. Y el punto de vista del gobierno, porque en todos los archivos de los estados te encuentras en 12, 13, 14, 15... Sí. Documentación o referencias a la casa. Exacto, entonces yo tuve que trabajar, por ejemplo, en el Fondo Departamento del Trabajo, en el Archivo General de la Nación. Trabajé, por ejemplo, en el Archivo de la Ciudad de México, en donde las actas de Cabildo se da cuenta de conflictos urbanos que tienen que ver con el movimiento obrero y se habla de la Casa del Obrero, o bien en el Archivo de Carranza, que es una maravilla, conservado en Condumex, ahora Carso, y que tiene una documentación extraordinaria, claro, desde el poder, digamos, no desde la propia casa. Está un poco parcializada. Exacto, pero da la perspectiva de en qué está la casa y cuál es su discusión con el poder constitucionalista en su momento. Y estos personajes que mencionábamos, que eran como los intelectuales, digamos. Claro, así. Estos son los que habían leído a los teóricos. Hay que decir que los militantes de base en cualquier movimiento rara vez leen a los teóricos. Sí, por supuesto. A los teóricos los leen unos cuantos y esos después escriben artículos para la prensa de la organización, dan conferencias, hacen mítines y dan a conocer a los demás cuáles son las ideas, digamos, del proyecto general de la casa. Pero son unos cuantos, desde luego, que forman parte de esta, llamémosle, intelectualidad de la casa, y fundamentalmente los tipógrafos. Claro. Bueno, yo me acuerdo haber leído a Rosaldo Salazar, Las pugnas de la gleba. A mí no me pareció aburrido. Bueno, tú eres historiador. Y pero por el simple título, ¿no? Sí, claro. Las pugnas de la gleba, bueno, una maravilla, la verdad. Claro, y dan cuenta de cosas, por ejemplo, la huelga general de 1916, convocada por la Casa del Obrero Mundial. Hay detalles que no aparecen en ningún lado más que en los textos de Luis Araiza y Rosendo Salazar, que cuentan cómo se va gestando esa huelga general. Pero no aparecen en ningún otro lado, entonces hay que recurrir a ellos, hay que seguir recurriendo a ellos. Bueno, ¿no hay una identificación con el magonismo? ¿Hay alguna vinculación con ellos? La relación con el magonismo es muy peculiar y... Bueno, desde luego el magonismo fue la gran escuela del pensamiento revolucionario mexicano. Todos los posteriores movimientos, de algún modo, estuvieron vinculados al magonismo. Todos estos clubes maderistas no hubieran existido si no hubiera habido un trabajo previo de muchos años del magonismo. Donde hubo clubes magonistas, generalmente hubo después clubes maderistas. Entonces el magonismo fue una gran escuela y de hecho Flores Magón fue una figura emblemática para todos estos trabajadores. Pero cuando estalla la revolución, Ricardo Flores Magón lleva ya muchos años en su exilio en los Estados Unidos y ya está en las cárceles estadounidenses. Y Ricardo Flores Magón y el magonismo no se vinculan nunca a las luchas de la Casa del Obrero Mundial. Hay un divorcio tremendo. Y de hecho Ricardo Flores Magón fue bastante duro en sus juicios hacia la Casa, durísimo a la hora de la firma del pacto con el constitucionalismo, con razón desde el punto de vista meramente teórico. Pero claro, desde el punto de vista de lo que ocurría aquí, las cosas eran mucho más complicadas ya. Y entonces no hay una relación formal. Claro, muchos de los que fueron magonistas y ya estaban acá tuvieron algo que ver con la casa. Hay que pensar en la relación directa o indirecta de gente como Antonio Díaz Otoigama, como Santiago de la Vega, que mencioné antes, o como el propio Antonio Villarreal, que será uno de los promotores de un acercamiento del constitucionalismo con el movimiento obrero organizado. Claro. ¿Qué pasa con la casa? Bueno, viene la decena trágica en febrero de 13, y ¿qué pasa en su relación con el gobierno a través del Departamento del Trabajo? Ya nos habías anunciado una relación pues tensa, ¿no?, con el Departamento del Trabajo. Mira, durante el gobierno de Huerta es muy interesante la relación porque
Huerta intentó no abrirse un flanco en la Ciudad de México. Y entonces mantuvo una relación relativamente cordial con la casa. Y la casa tuvieron un primer desencuentro brutal, que fue el 1 de mayo de 1913. Porque el 1 de mayo de 1913 los envalentonó. Tuvo una gran convocatoria y fue una manifestación multitudinaria, que de algún modo se convirtió como en la primera reacción antihuertista en la Ciudad de México, después de la escena trágica, ¿no? Esto ocurrió en febrero. En mayo hay esta manifestación, y pocos días después la policía clausura la Casa del Obrero, y muchos de sus militantes se van, por ejemplo, a las filas del zapatismo o bien al constitucionalismo. Y entonces la casa se reabrió un tiempo después y optó por, digamos, asirse a su principio de apoliticismo. Nosotros no somos políticos porque no queremos llegar al Estado, no queremos gobernar a nadie. Y entonces optaron por el apoliticismo. Escriben un periódico que se llamó El Sindicalista, donde no hay una referencia a la política nacional y se constriñen a sus temas obreros de manera muy sorprendente. Y así se mantuvieron durante muchos meses, que si quieres te platico después cómo se termina esta relación con Huerta. Muy bien, Anita. Vamos a una pausa. Amigos, llámenos, hagan sus comentarios. Sus comentarios, sus preguntas a través del 5604-8229 o bien del 5604-7926. También tenemos una alada sin costo, 01800-670-1680. Esto es México y sus historiadores. Volvemos. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 16 horas, por Radio Ciudadana, 660 de AM. Estamos de regreso y le invitamos a leer a partir de mañana los expedientes digitales INERM. En esta ocasión, Nacimiento de Mariano Matamoros, de Raúl González Lezama, y Muerte de Federico Gamboa, de Elsa Aguilar Casas. Recuerde que los expedientes digitales se pueden leer a partir de mañana en www.inerm.gov.mx. Le deletreo INERM, y latina NEHRM, www.inerm.gov.mx. Y es momento de que Pablo nos dé anuncios de su interés. Así es, amigos. Miren, fíjense que los invitamos a todos los que nos están oyendo. El próximo domingo 15 de agosto será el traslado de los restos de los héroes de la independencia del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional. Este evento, bueno, es muy interesante, muy sensible para toda la población. Vamos a trasladar del castillo al Palacio Nacional los restos de Miguel Hidalgo, de Ignacio Allende, de Juan Aldama, de Mariano Jiménez, de José María Morelos, Mariano Matamoros, Víctor Rosales, Pedro Moreno, Javier Mina, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Guadalupe Victoria, Andrés Quintana Roo y Nicolás Bravo, que serán trasladados al Palacio que se va a inaugurar también próximamente una magna exposición de recorrido de los 200 años de historia de México, que ya está casi por acabar el montaje, y el día 15, que es domingo, a partir de las 9:30 de la mañana, van a recorrer desde el castillo de Chapultepec por todo Reforma hasta Avenida Juárez, Madero y el Zócalo, para ser puestos en el Palacio Nacional en una galería que fue diseñada ex profeso para que estén ahí los restos de los héroes, y la gente los va a poder ver durante un año y pues curiosear acerca de sus vidas y de su aportación a la independencia nacional. Están cordialmente invitados. Pueden ver la invitación en nuestras páginas iner.gov.mx o bicentenario.gov.mx. Será esta ceremonia de recepción de los restos de los héroes de la patria el domingo 15 de agosto a partir de las 9:30. Usted se puede colocar en cualquier punto de la Avenida Reforma, Avenida Juárez, Madero y el Zócalo para ver cómo los miembros del ejército trasladan
solemnemente los restos de nuestros héroes. Es muy interesante para que lleven a los niños, a los jóvenes y vean pasar estos restos, que va a ser una cosa muy interesante. Y también los quiero invitar para la próxima semana, el día miércoles 18, vamos a tener 2 grandes eventos en el INERM, allá en San Ángel. En Plaza del Carmen 27 va a haber un foro que se llama El Zapatismo y sus grandes protagonistas: Emiliano Zapata, Antonio Díaz Soto y Gama, Manuel Palafox y Otilio Montaño. Bueno, con una pléyade de historiadores, zapatólogos muy interesante. Estará Salvador Rueda Smithers, el doctor Felipe Ávila Espinosa, la doctora Gloria Villegas y el maestro Edgar Rojano, hablando de estos grandes personajes del zapatismo que influyeron en el movimiento zapatista y por supuesto en la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo vamos a inaugurar una magna exposición de fotografías que se va a llamar Rostros Zapatistas, que son fotografías incluso inéditas que la Fundación Herederos de Zapata, Asociación Civil, nos ha prestado ahí en el INER, comandada nada más y nada menos por un descendiente de don Emiliano, Edgar Zapata. Y bueno, pueden ir a ver el foro, disfrutar las mamparas con estas fotografías sobre zapatistas. Por eso le pusimos a esta exposición Rostros Zapatistas. Este doble evento será el próximo 18 de agosto, que es miércoles, a las 18 horas en la sala de lectura del INER, en Plaza del Carmen 27 en San Ángel. Y ya me adopté el micrófono, ¿verdad? Entonces, Anita, ¿qué pasó con la Casa del Obrero Mundial después de que sobrevino el huertismo? Hay una identificación con los constitucionalistas, obviamente, ¿no? No en principio. Durante el huertismo, yo te decía, la Casa del Obrero procuró mantenerse lo menos visible posible, dadas las reacciones del huertismo en contra de cualquier manifestación de oposición, y se concentraron en su periódico, en la organización sindical, en sus reivindicaciones obreras. Hacia el final de su régimen, Victoriano Huerta clausuró nuevamente la casa. Un año después, de 1913, vuelve a clausurar, y la clausuró por ahí de mayo de 14, cuando el propio huertismo tenía los días contados. Sí. Entonces, en cuando 2 meses pela. Claro, o sea, ya es ya un acto de, digamos, desesperación final, ¿no? Y entonces la Casa del Obrero reabre en el momento en que el huertismo ha desaparecido, que coincide, por supuesto, con la llegada de los constitucionalistas. Pero la casa se mantuvo bastante al margen, o intentó mantenerse al margen, aunque hubo acercamientos de inmediato por parte de los constitucionalistas. Así es. Hubo gente como Antonio Villarreal, del que yo hablaba hace un momento, que rápidamente percibió la importancia de acercarse a la casa, y en la ceremonia de reapertura de la casa hubo varios constitucionalistas invitados, pero la casa mantuvo su discurso de apoliticismo. Nosotros no queremos aliarnos a ninguna facción política, nosotros luchamos en contra del Estado, sea cual sea su signo, y entonces se mantuvieron aparte. Aunque los constitucionalistas tuvieron una propuesta siempre acerca del movimiento obrero, ¿verdad? Claro, es muy notable cómo los constitucionalistas, de hecho, empezaron a intervenir en algunos conflictos laborales. Por ejemplo, hubo un gran conflicto en octubre de 14 de los tranviarios. Los tranviarios tuvieron un conflicto con la empresa, era una empresa de capital inglés, y exigían mejoras salariales y demás. La compañía dijo que no podía pagar esos salarios, y rápidamente el ayuntamiento, que era un ayuntamiento maderista que restableció el constitucionalismo, intervino, negoció, y ante la negativa de la empresa a satisfacer las demandas de los trabajadores, el Cabildo decidió poner los tranvías en manos de una administración obrera. Fíjate. Claro, esto es una cosa sorprendente para los trabajadores. Claro, para los trabajadores en ese momento es, bueno, estamos al borde de la colectivización, estamos al borde de lo que hemos luchado, no solo unas reformas laborales, sino el dominio de los trabajadores sobre su materia de trabajo. Entonces, claro, hay estos acercamientos. Cuando llega el gobierno de la convención, en cambio, hay una
distancia tremenda, los trabajadores se sintieron alejadísimos de los zapatistas, sobre todo, con quienes habían tenido una simpatía teórica. Los trabajadores incluso se habían carteado con el zapatismo. Así es. Y, sin embargo, cuando vieron a esos ejércitos campesinos en su escenario urbano, sintieron que no tenían nada que ver con ellos. Es decir, tanto estandarte guadalupano y tanto escapulario y demás, los hizo verse años luz, cuando ellos tenían todo un discurso anticlerical, laico. Entonces, el desencuentro es tremendo. Los testimonios de los trabajadores, los testimonios que existen de los trabajadores cuando ven entrar a los zapatistas en la ciudad, son desgarradores, porque son de una incomprensión recíproca total, ¿no? Y los mismos zapatistas no supieron mantener estos vínculos, así como los constitucionalistas sí habían establecido vínculos, los zapatistas no supieron establecerlos. Hay una reunión muy dramática ya a principios de 1915 en donde se acusan mutuamente de que, bueno, los obreros nunca se han vinculado a la Revolución del Sur y solo hablan de lo que ocurre en Francia y en España y en la Argentina y no se preocupan de lo que pasa entre los campesinos de Guarache, dicen los zapatistas, y los obreros dicen, bueno, nosotros estamos trabajando por una revolución mundial, ¿no? Hay un desencuentro terrible. Además son casi plenamente urbanos. Claro, claro. Y tienen un discurso ya cosmopolita, un discurso de una revolución internacional, y el localismo de la revolución zapatista les sorprende, les choca, diríamos, ¿no? Les causa una reacción de extrañeza enorme. Y entonces encontramos otras cosas tremendas. El gobernador zapatista de la Ciudad de México empieza a reclutar viejos soldados huertistas en las filas del zapatismo. Claro, bueno, los trabajadores de la Ciudad de México dicen, ¿qué es esto, no? Hay un desencuentro muy, muy grave. Pero el encuentro con los constitucionalistas pues está como ad hoc, ¿no? Se agudizará incluso porque cuando el gobierno de la Convención abandona la Ciudad de México y recupera la ciudad del constitucionalismo, rápidamente se instala una comisión de socorros, le llamaron así, que fue de apoyo a los trabajadores urbanos que estaban en una crisis tremenda. La Ciudad de México lo pasó muy mal en esos meses de 14 y 15. Y después viene un gran conflicto laboral más, que es el de los electricistas, donde nuevamente intervienen los constitucionalistas para instalar una administración obrera en la compañía de Luz y Fuerza, ¿no? El recién creado sindicato, el SME, tan polémico hoy, bueno, se acababa de fundar, y en febrero de 15 los constitucionalistas instalan a un miembro del sindicato de electricistas como director de la empresa que se había negado a satisfacer las demandas obreras. Y claro, a partir de ese momento los obreros de la ciudad deciden aliarse al constitucionalismo en el famosísimo pacto de febrero de 15. Claro. ¿Qué tienen que ver los batallones rojos con la Casa del Obrero Mundial? Los batallones rojos se fundaron justamente a raíz de este pacto que se firma en febrero de 15 entre la Casa del Obrero y el constitucionalismo. Es un pacto en el cual el constitucionalismo se compromete a legislar en materia obrera y a dar la posibilidad a propagandistas de la casa a hacer propaganda sindicalista por todo el país. Tú has trabajado el caso de Basilio Vadillo Él fue representante de la casa. Claro, y favoreció la apertura de la Casa del Obrero Mundial en Colima. Entonces, el constitucionalismo se compromete a permitir toda esta labor de propaganda y organización sindical por todo el país, y los obreros de la Casa del Obrero Mundial se comprometen, por un lado, a hacer propaganda a su vez a favor del constitucionalismo y a tomar las armas a favor del constitucionalismo. Y esto se ha visto como un grave error de los trabajadores de la casa, que empuñaron las armas contra los ejércitos campesinos, lo cual, bueno, sí ocurrió así.
Pero yo siempre sostengo que en la coyuntura de febrero de 1915, lo que se acercaba más a las demandas que se habían planteado los trabajadores mexicanos organizados en la casa desde octubre de 1912 era el constitucionalismo. Así es. Bueno, Ana dice de un trabajo que yo hice, una biografía de Basilio Vadillo, que anduvo allá por Colima, y bueno, era un constitucionalista feroz que aplicó todas las ideas del constitucionalismo en educación, en materia obrera, a través de la Casa del Obrero Mundial, ¿no? ¿En qué latitudes más penetró la Casa del Obrero Mundial? Mira, el caso, hay varios casos muy sorprendentes. Uno es el caso veracruzano, donde Cándido Aguilar, como gobernador constitucionalista en Veracruz, facilita a los obreros, que era de lo que se trataba, de acuerdo con el pacto, facilita la propaganda y la afiliación sindical. Ese es uno de los casos. Otro caso notabilísimo es el de Salvador Alvarado en Yucatán. Salvador Alvarado facilita la instalación de la casa, proporciona un edificio para que se instalen las oficinas de la casa, promueve la organización de las mutualidades en sindicatos. Enlace y la coordinación INERM, Salvador Castro, en la operación técnica Raimundo Fierros, en el servicio social Jessy y en la locución Sandra Vázquez. Muy buenas tardes. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 16 horas, por Radio Ciudadana, 660 de AM.